trabajo con personas con una atención directa, sean niños, sean adolescentes, sean adultos, genera niveles de estrés, y sobre todo si además hay una presión institucional, legal, sobre los equipos técnicos. Y este proceso, ¿no es cierto?, implica la generación de ciertos niveles de estrés, que son parte normal en cualquier trabajo en realidad, pero sobre todo para personas que trabajan con otras personas, y sobre todo cuando hay de por medio situaciones de violencia, conocer situaciones complejas, pueden generar excesos de estrés. Quisiera poner, por ejemplo, un estudio que se hizo en Chile hace algunos años, que trataba de medir cuáles son las profesiones que más estrés tenían que soportar, que podría generar este famoso síndrome del burnout, del cual voy a hablar más luego. Y lo interesante era que, por supuesto, los que más enfrentaban esto eran los que atendían situaciones de emergencia en salud. Por ejemplo, no sé, quienes atienden en ambulancias, atienden un accidente de tránsito, entonces van a ver ahí personas desmembradas, qué sé yo, desmayadas, y claro, eso por más que estés preparado, te va a generar ansiedad, estrés. Pero los segundos eran los profesores, sobre todo profesores de adolescentes, o sea, de nivel secundario sería en nuestro caso, por lo complejo que es trabajar con adolescentes. No estaban incluidos los educadores, equipos técnicos que hacen acogimiento, pero me imagino que estaban por ahí también, porque es complejo eso. Entonces, creo que vale la pena entender que el estrés está bien, es parte de nuestra vida y nos ayuda a empujar a hacer cosas. Cuando este nivel de estrés o niveles de ansiedad son muy permanentes, se vuelven crónicos, aparece este famoso síndrome del burnout o estar quemado. Algunas características que pueden hacernos mirar cuándo está esto ocurriendo son cuando, por un lado, la persona empieza a perder la motivación por lo que hace, entonces le ves que va desganada, hace porque ya le toca. También desvaloriza las situaciones críticas de los demás, es decir, es como cuando el emergenciólogo llega al accidente y en vez de atenderle rápido al paciente, lo que hace es decir, está bien hecho, pero ya por ir a tanta velocidad lo que te pasa, es decir, no, pierde la empatía, que a la final termina siendo un mecanismo de defensa para que no le afecte la situación. Entonces, los pacientes, o en este caso, los niños o las familias, se convierten en un número más y ya no en una situación vivencial, va perdiendo la capacidad de empatía, empieza a faltar mucho más. Entonces otro síntoma que podría darse, está hablando de un caso de desgaste emocional, como este del burnout. Pero yo creo que otra característica bien importante es que la persona se siente cansada todo el tiempo. Siente que no hay motivación, quisiera quedarse solo durmiendo, no sale, en fin, o sea, parece que fuera solo un cansancio natural, pero en realidad comienza a convertirse en una situación permanente. Entonces es importante como una alerta, yo diría, así como en los terremotos o en las situaciones de emergencia tienes el alerta amarilla, naranja y roja, vale la pena como parte de los equipos técnicos tener esas alertas. Es decir, una alerta amarilla es cuando empiezas a sentir algunos de estos síntomas, pero todavía es salvable, digamos. Y alerta naranja es cuando ya la cosa está más crítica, ya ves que los equipos están cansados, que solo están criticando, que no aportan, que solo están buscando descansar o no hacer las cosas, o minimizan el trabajo, o sencillamente no empiezan a faltar a su trabajo. Y ya rojo es cuando ya el burnout está ahí, cuando la persona pierde el sentido de lo que hace, hay mucha violencia, no necesariamente en el trabajo, pero a veces se refleja en su casa, pierde el sentido de lo que, para qué está y qué hace en su trabajo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué hacer para que esto no ocurra? Y se habla entonces de estrategias de afrontamiento y acciones de autocuidado. Y en ese sentido creo que hay varias herramientas que son claves, empezando desde la acción y la actividad física. Es importante que los equipos técnicos, los profesionales, los educadores tengan un espacio para su cuidado personal.
haciendo lo que les gusta, pero no descuidar el trabajo físico, ya sea, no sé, caminata, si le gusta la bailoterapia, es decir, actividad física que le permita oxigenar su cuerpo. No somos solo cabeza y solo corazón, también somos cuerpo, entonces es importante darse el espacio para trabajar, no sé, un deporte, una actividad física que te guste, y no ponerlo como lo último, sino poner un espacio de tiempo, organizar tu tiempo para eso. Y luego hay una serie de herramientas de trabajo corporal para trabajar el tema cuerpo-mente. Voy a mencionar algunas que son más o menos conocidas. Por ejemplo, el Tai Chi. En casi todo lado hay algún sitio donde se hace el Tai Chi, que es una herramienta, una práctica china, que son como meditación en movimiento. Entonces hay movimientos que significan muchas cosas y le pone a la persona en una actitud mental distinta. También tienes ahí el yoga, hay varias prácticas y movimientos de trabajo corporal, pero también mental del yoga. Ahora se habla mucho del mindfulness, que significa justamente un trabajo corporal, pero también la meditación, y hay varias técnicas de meditación. Entonces, claro, todo esto que estoy diciendo significa organizar el tiempo para uno mismo. Por eso hablamos de autocuidado. Pero también significa darse el tiempo para hacer lo que te gusta hacer. O sea, muchos me van a decir, sí, pero es que a mí me gusta mi trabajo, pero bueno, sí, qué bueno. Pero ¿y qué más? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Entonces muchos me dirán, ¿qué es eso, tiempo libre? ¿No? ¿Cuándo? Si no hay tiempo para eso. Si no nos damos tiempo, nos va a cobrar luego en nuestro sistema, tanto físico como mental. Entonces, por ejemplo, hay personas que les gusta, qué sé yo, subir a una montaña, a otros les gusta sencillamente ver televisión, una telenovela, o les gusta, qué sé yo, armar un rompecabezas, es decir, la idea es darte tiempo para hacer lo que te gusta hacer. Si te gusta pintar, si te gusta cocinar, pero no cocinar por como todos los días, sino hacer, no sé, algo especial que te guste hacer. O, en fin, dependiendo de lo que a ti te guste, significa darse un tiempo para hacer lo tuyo, lo que a ti te gusta. Y la otra, digamos, es en términos de lo que sería el autocuidado individual. Pero es importante también pensar en el autocuidado del equipo como tal. Tener esos espacios dentro del espacio laboral para compartir, o sea, celebrar un cumpleaños, el tener un espacio de un paseo, pero un paseo solo el equipo técnico, ya no con los niños, sino salir juntos a compartir un espacio, fuera, socializar, despejar la mente, hablar de otros temas que no sean del tema del trabajo. Y creo que ahí calza perfectamente estos talleres de desarrollo personal, que también es oído que les llaman de oxigenación grupal. ¿Qué significa planificar a lo largo del programa del año un tiempo? Yo creo que mínimo 2 días cada 6 meses, podría ser, en donde podrían, o sea, lo ideal, voy a decir lo ideal, lo real a veces no es así, pero lo ideal sería salir al menos unos 2 días, todo el equipo técnico, a otro lugar donde puedan incluso alojarse afuera y buscar un facilitador que trabaje en lo que son metodologías de desarrollo personal, en donde generalmente se incluye una parte de trabajo corporal, como esto que dije del Tai Chi, otros ejercicios, también la parte emocional, donde hay la posibilidad de hacer descarga emocional, ahí trabajan, por ejemplo, temas como la bioenergética, como Hakomi, que son técnicas en ese sentido, o psicodrama para trabajar y elaborar problemas personales que pueden ser trabajados desde un abordaje grupal, y también otras técnicas como la programación neurolingüística, ya para ir generando nuevos compromisos y generando herramientas. Todo esto en un solo taller, más enfocado a vivenciar y a procesar, digamos, terapiar un poco nuestra vida personal. No necesitamos estar mal, digamos, sino que es una forma de prevenir y oxigenar al equipo. También es una buena oportunidad para que se puedan limar asperezas que a veces surgen en el trabajo cotidiano entre los miembros del equipo. Y eso es clave para que tengamos un buen ambiente laboral. ¿No es cierto? Hay veces que no nos decimos ciertas cosas que nos molestaron, y si se crea un espacio suficientemente bien manejado, se puede acercar a una persona con la que tuviste un problema y decirle, no me gustó cuando me dijiste esto,
tal vez, y te lo comento para que no vuelva a suceder. Y la otra persona puede de vuelta decirle, sí, ni me di cuenta, fue una reacción, qué sé yo. Es decir, se crea un espacio donde puede haber un diálogo constructivo entre los miembros del equipo, hacer, por ejemplo, experiencias de trabajo en equipo dentro del taller mismo, y luego aplicarlo a la práctica ya en el trabajo. Son algunas de las estrategias que dentro de un taller de desarrollo personal se puede realizar. En realidad hay muchísimas posibilidades de talleres o de acciones o programaciones que un buen profesional que sabe hacer talleres de desarrollo personal te puede dar una propuesta interesante. Yo sugeriría que busquen a alguien de afuera, que no lo hagan los mismos miembros del equipo, para que puedan participar todos. Y creo que hay bastantes buenos profesionales en todas partes que saben cómo manejar un taller de desarrollo personal. Ese sería un poco el tema de cuidado ya grupal. Es decir, hay un nivel de cuidado, autocuidado, y un nivel también grupal. Y hay tal vez un tercer nivel que es ya un nivel institucional, es un nivel en donde hay una política de cuidado del cuidador. Porque los educadores en general, los equipos técnicos están cuidando a otros. Pero ¿y quién los cuida a ellos? Y es importante entonces que la institución tenga políticas respecto del cuidado del cuidador. Por ejemplo, quienes hacen psicoterapia, especialmente por tanto los psicólogos, sí necesitan un espacio de supervisión de los casos. Que otros psicólogos les ayuden a procesar, porque hay un contagio emocional que generalmente se da, y es importante entonces procesar eso para que no se cargue el profesional con temas emocionales muy complejos que le pueden afectar su salud. Entonces diría ya para concluir esto que es importante el autocuidado. ¿Quién cuida al cuidador? Pues para empezar uno mismo, pero es importante que se den en los espacios como equipo y como institución, porque si tienes un buen equipo con una salud mental, donde hay buen humor, donde las cosas se resuelven positivamente, donde cuando hay alguna situación compleja se busca un espacio de solución dialogada, donde hay un estilo de liderazgo democrático, en fin, vamos a tener equipos técnicos más fortalecidos que no se ven como islas, sino que se ven como un equipo trabajando por los niños y por las familias.